Continuamos con la serie de videos del aparato respiratorio. En este momento vamos a hablar un poquito de lo que es la resistencia. No habíamos mencionado la resistencia hasta ahorita y es importante recabar que pues, flujo es diferencia de presión, pero también es resistencia. Y no habíamos hablado de esa resistencia, de qué depende, ¿no? Porque sí, entran y sale aire, ¿no? Porque hay diferencia de presión, bla, bla, bla. Pero, ¿y la resistencia? ¿Y esa resistencia dónde está, no? ¿Y la resistencia dónde está? ¿Quién la hace? ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, la resistencia, según la ley de Poiseuille, tiene muchos componentes, pero en el aparato respiratorio en general, el único componente que vale la pena destacar es el radio, ¿sí? La resistencia es proporcional al radio, por lo tanto aquí podemos hacer un pequeño borra y poner el pececito, ¿no? Del proporcional. La resistencia es proporcional al radio. Y vemos que es el radio a la 4, no es cualquier cosita. Por lo tanto, mientras más radio, menos resistencia. ¿Pero radio de qué? Radio de las vías de conducción. Y las vías de conducción pueden ser controladas en el aparato respiratorio por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ustedes recuerdan que el M3 es el receptor parasimpático del músculo liso bronquial. Por lo tanto, si se activa el M3, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le pasa al radio? Disminuye el radio, ¿verdad? Si disminuye el radio, ¿qué es lo que le va a pasar a la resistencia? Aumenta la resistencia. Entonces los agonistas M3, ¿qué le pasan a la resistencia? La aumentan. En contraparte, los beta 2, ¿qué hacen? Aumentan el radio porque relajan el músculo liso, aumentan el radio. Si aumenta el radio, ¿qué le pasa a la resistencia? Disminuye. ¿Y por qué pongo aquí la mucosa? Bueno, la mucosa se puede inflamar, la mucosa se puede llenar de moco, ¿sí? Puede haber moco, puede estar inflamada. Entonces, si hay mucha mucosa, ¿qué le va a pasar al radio? Si hay mucho moco, ¿qué le va a pasar al radio? Disminuye. ¿Qué le pasa a la resistencia? Aumenta. Bueno, y entonces ya sé qué situaciones pueden impedir el flujo, pueden disminuir o aumentar el flujo. Algo que quiero recalcar es eso, qué situaciones pueden aumentar la resistencia. Y bueno, tenemos que hablar por últimamente del anclaje mecánico. Y ese anclaje mecánico es muy importante porque podemos ver en esta imagen un corte, ¿sí? Este es un corte de una vía respiratoria rodeada por alvéolos, ¿sí? Los alvéolos son los amarillos, ¿sí? Las vías respiratorias, las vías de conducción terminan en los alvéolos, ¿sí? Entonces, normalmente en el pulmón, pues no es como te lo dibujan en los libros, ¿no? Que los alvéolos están hasta el final, ¿no? Los alvéolos también rodean a las vías de conducción. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Estos alvéolos están conectados por esas rayitas negras que son las fibras de colágeno, ¿sí? Son fibras de colágeno. Y esas fibras de colágeno le dan el anclaje mecánico a los alvéolos. Si no, los alvéolos estuvieran flotando por ahí. Los alvéolos tienen que estar anclados, ¿no? Están anclados a las vías de conducción por esas fibras de colágeno. Entonces, lo que quiero decir es que pasa cuando entra aire a los alvéolos. Esos alvéolos, ¿qué les va a pasar? Se van a expandir, ¿verdad? Y al expandirse los alvéolos, ¿qué otra cosa se va a expandir junto con los alvéolos? Porque están anclados mecánicamente, también se van a abrir las vías de conducción, ¿sí? Las vías de conducción también se expanden. Por lo tanto, mientras más volumen entra a los alvéolos, más se expanden las vías de conducción, y mientras más se expanden las vías de conducción, ¿qué le pasa al radio? Aumenta. Y si aumenta el radio, ¿qué le pasa a la resistencia? Muy bien, disminuye. Y eso lo podemos ver en esta gráfica. Mientras vamos cambiando el volumen, va a cambiar la resistencia. Es decir, si tenemos un volumen, pulmonar muy bajo, ¿sí? ¿Cómo va a ser la resistencia? ¿Cómo va a ser la resistencia? La resistencia va a ser alta, ¿verdad? Es decir, si tenemos un volumen pulmonar bajo, la resistencia va a ser alta. Pero si tenemos un volumen pulmonar alto, ¿cómo va a ser la resistencia? Baja. Es decir, podemos hacer esta línea, ¿sí?
Y entonces, mientras más volumen pulmonar que va a haber, ¿qué le va a pasar a la resistencia? Disminuye. ¿Por qué? Porque se están llenando los alvéolos de aire y por lo tanto la resistencia va a ¿qué? Va disminuyendo. Muy bien. Y entonces podemos ver que existen algunas propiedades dinámicas del pulmón que pueden cambiar la resistencia. Esto tiene que ver mucho con el aire que llega a los alvéolos y que por medio del anclaje mecánico distiende las vías de conducción. Y esto de acá tiene que ver con el músculo liso, tiene que ver con la mucosa, ¿sí? Bueno, y entonces para acabar y para tratar de completar y concluir todos estos temas que hemos visto ahorita en mecánica de la ventilación, tenemos que hablar de esta fórmula, ¿no? El flujo depende de la diferencia de presión sobre la resistencia. Por lo tanto, vamos a hacer dos cuadrados. Tenemos aquí un cuadrado y tenemos aquí otro cuadrado, ¿sí? ¿Qué presión tiene el primero? Tiene una presión de más 5 y el segundo cuadrado tiene una presión de más 2. Pero para que el aire que está en el cuadrado 1 pase al cuadrado 2, porque sí que la diferencia de presión es 3, pues tienen que estar comunicados, ¿no? Entonces los vamos a comunicar por este pequeño tubo. ¿Cuál es el tamaño de este tubo? El tamaño de este tubo es muy pequeño, por tanto, la resistencia, ¿cómo va a ser? Muy grande. Pero, aún así, va a haber un momento en el que sí, pasa muy lenta el aire de aquí para acá, ¿no? Pero va a haber un momento en el que los dos se van a ¿qué? Se van a igualar. Pero ¿cuándo se van a igualar más rápido? Se igualan más rápido si el tubo es más grande. Es decir, si el radio es más grande, hay menos resistencia, por lo tanto sí, también se van a igualar, pero se van a igualar más rápido. Y eso, la rapidez con la que se igualan las presiones, es el flujo, es decir, qué tan rápido está pasando el aire por las vías aéreas. La rapidez es el flujo, qué tan rápido se iguala, ¿no? Y qué tanto volumen entra depende más de las diferencias de presiones, ¿verdad? Claro. Si la diferencia de presión es muy grande, entonces va a necesitarse más volumen para que se igualen las presiones. Si la diferencia de presión es muy grande, ¿sí? Si esto es más 8, pues va a pasar mucho más volumen para acá. Entonces tal vez va a entrar mucho más volumen. ¿Qué tan rápido viaja el volumen de la caja de más 8 a la caja de más 2? Bueno, dependerá de qué tan grande es el orificio por el que están comunicados, es decir, la resistencia. Por lo tanto, esto que acabamos de hablar, todo se puede traducir como las pruebas de función pulmonar, que es el tema del siguiente y último video de la mecánica de la ventilación. ¿Cómo podemos medir todo esto que ya estudiamos con pruebas objetivas? Y entonces, no hay de dejar de lado todo lo que hemos aprendido, las diferencias de presión, complianza, la resistencia y el flujo, para poder interpretar las pruebas de función pulmonar. Bueno, espero que les haya quedado claro todo. Si no, es importante que ustedes se regresen y vuelvan a verlo, ¿sí? Entiéndalo, compréndalo, traten de hacer una secuencia de eventos. Y bueno, buenas tardes. Nos veremos en el próximo video.